parte importante en el proceso de mantenimiento de base de datos está orientado al tema de los índices. Los índices cumplen un papel fundamental al momento de realizar consultas a las bases de datos y persiguen que las consultas se puedan realizar de una manera mucho más óptima y mucho más fácil e intuitiva, y que el motor de base de datos responda a ellas de una manera mucho más eficiente. Vamos a cubrir temas relacionados con el rendimiento de los índices, cómo los índices afectan el rendimiento de una base de datos, qué tipos de índices existen. Hablaremos de objetos de administración dinámica, vistas y funciones de administración dinámica. Recorreremos conceptos relacionados con la fragmentación del índice. Entenderemos qué es Fill Factor y Path Index como propiedades asociadas al lleno de las páginas. Hablaremos sobre el mantenimiento continuo de los índices, qué operaciones de índices se pueden hacer en línea. Mencionaremos qué son las estadísticas y por qué es importante hacer actualización de las estadísticas, y cerraremos con una demostración de mantenimiento de índices. Bien, ¿qué es un índice y cómo los índices afectan el desempeño? Imaginémonos por un instante un libro académico. Si el índice o si el libro académico no tuviera un índice en cuestión y quisiera buscar un tema particular de ese texto académico, pues sería muy difícil hacerlo. Me obligaría a recorrer página por página la información como tal del texto académico hasta que la logre encontrar. Eso es poco eficiente. Cuando una tabla en SQL Server no tiene índices, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Que SQL Server, al momento de hacer una consulta, hace un full table scan o hace un escaneo completo de la tabla, recorriendo fila por fila hasta encontrar todos los datos desde el primero hasta el último registro. Con los índices, la tabla ya tiene una estructura organizada para poder hacer búsquedas mucho más efectivas de los datos. Por ende, cuando yo hago una búsqueda de índices o hago una búsqueda de datos en una tabla y esa tabla tiene índices, SQL Server cuenta con un factor llamado el optimizador de consultas que se encarga de determinar cuáles son los mejores índices para encontrar la información. Imagínense que tienen un trabajo de grado, una tesis de maestría en una universidad, y estos trabajos de grado, estas tesis, pues tienen varios índices: el índice de capítulos, el índice de tablas, el índice de gráficos y demás. Hay varios índices, ¿cierto? Si yo necesito buscar una gráfica en particular, pues no la voy a buscar en el índice de capítulos. En cambio, sí voy a buscarlo dentro del índice de gráfica. Ahora bien, partiendo de esa premisa, es importante entender qué tipos de índices tiene o existen en SQL Server para el manejo de datos estructurados. Como tal, SQL Server para la administración de datos estructurados cuenta con dos tipos de índices: índices clúster o índice agrupado, e índices non-clúster o índice no agrupado. ¿Qué es lo que me permite hacer estos tipos de índices, o cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Para explicarlos mejor, en este caso me gusta plantear un ejemplo. Y voy a empezar con el índice clúster o el índice agrupado. Imaginémonos que tenemos en nuestras manos un directorio telefónico. El directorio telefónico impreso. No sé, creo que ya hoy por hoy no existen los directorios telefónicos impresos, o no hay tantos como tal, sino que ya es un poco más digital el tema. Pero supongamos que tenemos un índice, un directorio telefónico impreso. Ese directorio telefónico tiene un índice, ¿verdad? ¿Por qué sé que tiene un índice? Porque si yo voy a buscar una persona en el directorio telefónico, no voy a ir página por página a buscarlo, sino que sé exactamente o aproximadamente en qué parte del directorio telefónico está. ¿Y por qué sé eso? Porque los datos de las personas del directorio están ordenadas alfabéticamente por el apellido y luego por el nombre. Es decir, al principio del directorio encontramos las personas de apellido A, luego los de la B, luego los de la C, luego los de la D. Este tipo de ordenamiento se conoce como un índice clúster, es decir, que los datos se encuentran ordenados físicamente en la estructura o en la tabla que estamos analizando.
En pocas palabras, que en las primeras páginas de datos de la tabla está la A para el ejemplo del directorio, luego la B, luego la C y al final de las páginas está, por supuesto, la Z, la Y, X, Y y Z, ¿verdad? Ahora bien, yo solamente puedo tener un índice clúster por tabla. ¿Por qué? Pues porque no puedo ordenar más de una vez o más de una forma físicamente los datos. Volviendo al ejemplo del directorio telefónico, yo puedo tener ordenado por apellidos y si después quiero ordenar por los nombres, solo por los nombres, pues se me van a desordenar los apellidos. Solo puedo tener un criterio de ordenamiento. Lo que sí puedo hacer es ordenar por apellidos y si hay apellidos repetidos, que el segundo criterio sea el nombre. ¿Ok? Que eso es un poco la diferencia. Y el índice non-cluster ya es un concepto más asociado a los índices que tiene un texto universitario, por ejemplo, que tiene varios índices el texto, índices de gráficos, índices de palabras claves, índices de capítulos, índices de tablas, índices, bueno, cualquier tipo de índice como tal, y que al final lo único que tienen son apuntadores hacia donde en realidad se encuentra el dato. Físicamente los datos no están ordenados en el directorio, ¿cierto? Pero yo con los índices del trabajo de grado tengo un apuntador que es el número de la página con el cual me puedo ir y encontrar el dato rápidamente. Ese es el comportamiento de los índices non-cluster. Yo puedo tener hasta, digamos que con índice cluster puedo tener hasta un índice por tabla y para el índice non-cluster puedo tener hasta 999 índices en una tabla non-cluster, ¿listo? Entonces esa es como la cantidad de índices non-cluster que puedo llegar a tener. Por supuesto no es nada óptimo. ¿Por qué? Resulta que los índices son muy buenos para temas de consultas, pero por supuesto si yo voy a hacer inserciones, modificaciones, eliminaciones de datos, pues los índices se van a ver seriamente afectados. Pero bueno, ya detallaremos ese tema un poco más adelante. Bien. Ahora bien, ¿cómo se administran los índices? Resulta que SQL Server cuenta con una serie de objetos de administración dinámica, vistas y funciones de administración dinámica que se encargan de informarme comportamientos del servidor y diferentes objetos del servidor y de las bases de datos en tiempo real. Esa es información que continuamente cambia con el tiempo, la puedo identificar y la puedo analizar en tiempo real, pero que es información volátil, que si la consulto en 5 minutos, en 10 minutos, pues ya es información totalmente diferente. Por ejemplo, el uso de los índices que no se estén utilizando, es información que cambia continuamente. SQL Server entonces provee una serie de funciones y vistas de administración dinámica que nos van a facilitar este proceso. Y esas vistas y funciones, ¿cómo las detectamos? ¿Cómo las encontramos? Primero pertenecen al esquema SYS. O sea, empiezan con el esquema SYS, que es donde están todos los objetos de sistema. Luego continúan con el prefijo DM. DM son las siglas de Dynamic Management o Administración Dinámica. Raya al piso y a partir de ahí tenemos todas las vistas y funciones de administración dinámica. Si estamos hablando de índices, hacen parte de los objetos de base de datos, por ende después sigue DB y luego ya siguen los índices que están relacionados, o más bien los objetos que están relacionados. Estadísticas de uso de disco, estadísticas de operaciones de índices, estadísticas físicas de índices, que la vamos a ver ahora más tarde en una demostración, y detalles de índices perdidos o que no se estén utilizando en ninguna consulta, que también puede pasar. Bien, para continuar con el tema de los índices, es clave entender un concepto llamado la fragmentación del índice. ¿A qué hace referencia la fragmentación del índice? Vamos a volver un par de slides acá para que veamos un gráfico que tenemos acá. Los índices tienen una estructura de árbol balanceado. Es el concepto que se maneja con relación a los índices. ¿Y qué es un árbol balanceado? El árbol balanceado básicamente en índices lo que me dice es que tiene el mismo peso o está totalmente equilibrado por cualquiera de los nodos o de las ramificaciones por las que navegue el índice. ¿Qué significa eso? Que si en total, por ejemplo, tengo un índice para la tabla clientes y en total tengo 2000 clientes, significa, o 3000 clientes para hacerlo un poco más fácil, significa que 1000 clientes los tengo por este nodo de la izquierda,
1000 clientes los tendría por el nodo de la derecha y 1000 clientes los tendría por el nodo de la derecha, del centro y de la derecha. Y que los 1000 de la izquierda, 333 van por un camino, 333 por otro, 333 por otro. Entonces observen que está completamente balanceado. Supongamos que es un índice de clientes por apellido, ¿sí? Entonces los tengo de la A a la Z, digamos que es alfabético de la A a la Z. Del primer nodo tengo la A, la B, la C, la D, qué sé yo. En el segundo tengo la E, la F, la G. Y hasta ahí bien. ¿Por qué? Porque cuando hago búsquedas el costo es el mismo independiente de lo que esté buscando. Si voy a buscar a los de apellido Arbeláez, me va a costar lo mismo que buscar los de apellido Zapata. ¿Por qué? Porque tenga la misma cantidad de clientes en cada una de las ramificaciones o en cada uno de los nodos. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a crear clientes y llega una gran cantidad? De los 1000 clientes que tengo llegaron 200 nuevos y todos son de apellido A. Como de los 3000 clientes que tengo, llegaron 200 nuevos y todos son del apellido A. Eso significa que en el nodo primero, donde están los de la A, ya no hay 1000 clientes, ahora hay 1200. Y en el de la mitad hay 1000 y en el de la derecha hay 1000. Por ende, cuando haga una búsqueda por el nodo de la izquierda, va a ser mucho más pesado que hacer una búsqueda por los nodos del centro y la derecha. Cuando eso ocurre, es decir, cuando se desbalancea el árbol por el flujo normal de modificación de los datos, es cuando entra el concepto de la fragmentación del índice, que hace referencia particularmente a el porcentaje de desbalanceo del árbol que puede llegar a tener el índice en ese momento. ¿De acuerdo? Es normal, es muy normal que se fragmente un índice si mi base de datos es transaccional, eso hace parte del día a día, pero lo que sí debe pasar es que un administrador de base de datos dentro de sus tareas de mantenimiento se encargue, por supuesto, de hacer una, digamos que una desfragmentación del índice. Ya está fragmentado, debe proceder a desfragmentar el índice. Entonces, la fragmentación, ¿cuándo se produce? Cuando la modificación de los datos hace que las páginas de los índices se dividan. ¿Por qué se dividen? Porque toca buscar los espacios respectivos dentro de los árboles para garantizar que mantenga la estructura y ahí empieza a haber un desbalanceo. La fragmentación se mide en un porcentaje que va de 0 a 100. ¿Cómo podemos saber el porcentaje de fragmentación de un índice? Puedo ir a las propiedades de cada índice gráficamente dentro del Management Studio. Simplemente le doy clic derecho y propiedades al índice y ahí me va a decir el porcentaje de fragmentación. El problema es que yo puedo tener decenas o cientos de índices en todas las tablas de todas las bases de datos o miles de índices, ¿por qué no? Y hacer este proceso manual pues va a tomar mucho tiempo. Existe una función de administración dinámica que es la que ven al final de la diapositiva llamada DMDB Index Physical Stats, que me da estadísticas de los índices y particularmente me arroja información del porcentaje de fragmentación que puede llegar a tener un índice. Y bueno, ¿qué hace un DBA cuando sabe el porcentaje de fragmentación? Hay dos labores, o hay tres labores. Si el porcentaje de fragmentación por lo general es menor al 5%, no se hace absolutamente nada. Si el porcentaje está entre el 5 y el 30% aproximadamente, se recomienda o Microsoft recomienda hacer una reorganización del índice para reajustar el índice ya que no está tan fragmentado. Pero si el porcentaje está por encima del 30%, la recomendación ya no es una reorganización, sino una reconstrucción del índice, que es mucho más a profundidad y va a garantizar que el porcentaje de fragmentación baje considerablemente. Entonces hasta ahí va el tema del porcentaje de fragmentación. Ahora hablemos de otros componentes. Vamos a hablar de unos componentes llamados Fill Factor y Paid Index. Para esto, si me permiten un segundo, voy a abrir una super herramienta que se llama Paint, quizás la conocen. Aquí vamos a hacer algunas explicaciones del comportamiento de los índices. ¿Y qué vamos a hacer acá? Recordemos un poco que los datos en SQL Server se almacenan en páginas de 8 kilobytes. Entonces partamos de ese principio fundamental que los datos se almacenan en páginas de 8 kilobytes, ¿cierto? Entonces cada una de estas paginitas tiene 8 kilobytes y que por encima, si tengo un índice, pues tengo un índice con diferentes nodos, pero que al final
cada uno de esos nodos pues no es más que páginas. También son páginas de 8 kilobytes donde tengo la información almacenada, ¿cierto? Entonces tengo páginas de datos también de 8 kilobytes. A ver, termino de hacer el dibujito. Y un par de flechitas para que quede un poquito más claro el tema. ¿Listo? Entonces tengo un árbol, ahí perdonarán mi árbol de datos, ¿sí? Pero es un árbol que se plantea que sea totalmente balanceado. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que en el nivel inferior, en este nivel inferior hacia abajo, que es el nivel de, digamos que el montón de datos o el nivel hoja, tengo todas las páginas, ¿cierto? Con mis datos. Bien sea que esté ordenado físicamente si es un índice clúster, o bien sea que no sea un ordenamiento sino simplemente apuntadores por el índice clúster, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en este nivel inferior pues los datos se van a empezar a llenar. Entonces simplemente yo empiezo a llenar datos dentro de las páginas, ¿cierto? Y cuando se llena la página pues va a pasar a la siguiente página, y así va haciendo su proceso de llenado de páginas a medida que las va llenando y va pasando página a página. Ahora bien, supongamos que ya tengo todas las páginas llenas y resulta que viene una actualización, ¿verdad? Viene una actualización. Espérenme, hago un borradito acá de datos. Listo. Viene una actualización y tengo que modificar un dato que tengo aquí en esta página 1. Tengo que modificar un dato. Si observan, la página está completamente llena. Si necesito hacer una modificación y la página está completamente llena, así que al server no le queda de otra más que irse a la última página que esté disponible y realizar la modificación del dato en dicha página. Entonces eso hace que tome más tiempo como tal. Ahora bien, resulta que yo puedo reservar un espacio que esté libre dentro de la página, y un espacio que nunca se va a llenar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que cuando yo esté llenando datos, ¿cierto? En cada una de las páginas, llene solamente hasta donde le indiqué y deje ese espacio completamente disponible. ¿Para qué me sirve ese espacio que está completamente disponible? Muy sencillo. En este mismo ejemplo, si tengo que llenar o cambiar un dato de esta página, tengo que cambiar, por ejemplo, este dato que está aquí arriba, ¿verdad? Ya no tengo que ir hasta el final para encontrar un espacio. Yo ya tengo un espacio reservado acá, que es el que voy a utilizar para la modificación respectiva del dato. Esa es una ventaja que tenemos cuando determinamos hasta dónde quiero llenar originalmente la página y qué porcentaje de datos quiero dejarle como tal a la página para temas de actualización. Esa propiedad es lo que se conoce como fill factor. Fill factor sirve para determinar el porcentaje de lleno de una página a nivel de hoja, en la parte inferior únicamente. Es decir, que si aquí yo especifiqué que el fill factor es del 80%, pues va a llenar un 80% de la página y va a reservar un 20% nada más. Pero si yo especifico, por ejemplo, que el fill factor es, no sé, un 20% solamente, pues SQL Server lo que va a hacer es llenar o establecer el 20% de llenado, ¿cierto? Y va a dejar ese 80% libre. Entonces viene una pregunta importantísima acá. ¿En qué escenarios yo determino un fill factor alto y en qué casos determino un fill factor bajo? Es decir, ¿en qué casos dejo un espacio pequeñito para modificaciones y en qué caso dejo un espacio grande para modificaciones? Por lo general, si mi sistema es altamente transaccional, es una base de datos transaccional, se recomienda dejar fill factors pequeños para dejar espacios considerables para las modificaciones. Por el contrario, si mi base de datos es una base de datos que se encarga solamente de la modificación de información, que se encarga solamente de información histórica, es una información y una base de datos de lectura, simplemente el fill factor que se recomienda es que sea un fill factor un poco más alto, es decir,
que el porcentaje de lleno sea bastante grande y que se llene casi por completo la página. Un 80 o 90% estaría bien. Y luego aparece una propiedad que es pathIndex. PathIndex es una propiedad que yo establezco en off o en on solamente. ¿Y qué hace? Si está en on, las páginas, pero de los niveles intermedio y de la raíz del índice, se van a llenar hasta donde, hasta el porcentaje que indique fill factor. Y si está en off, simplemente va a llenar por completo la página, es decir, va a llenar al 100% la página. De eso se encarga fill factor y pathIndex, dejar espacio libre en los índices para evitar la fragmentación. Entonces se recomienda porcentajes bajos para evitar que se presente tanta fragmentación si es muy transaccional. Bien, recordemos entonces que hay que hacer mantenimiento continuo a los índices. Si el porcentaje de fragmentación está por encima del 30%, hacemos una reconstrucción o un rebuild, alter index, on, log time, rebuild. Y si el porcentaje de fragmentación está por debajo del 30%, Microsoft recomienda hacer una reorganización del índice. Reorganize vendría a ser el comando en este caso. ¿Qué operaciones podemos hacer en línea? Se puede crear, reconstruir y soltar índices en línea, que lo que me va a permitir que los usuarios, mientras yo estoy haciendo reconstrucciones o creación de índices, pues los usuarios puedan acceder a las tablas y a los índices que no se estén manipulando en ese momento. Eso es muy bueno porque la operación puede continuar, solamente que quizás se ponga un poco más lento la operación que estemos realizando. Observen esta operación de reconstrucción del índice. Le estoy diciendo reconstruye el índice. El fill factor es 80%, es decir, deje un 20% solamente para modificaciones. PathIndex en off, es decir, llene por completo la página. El índice lo deje en línea y el máximo grado de paralelismo, es decir, la cantidad de procesadores que se van a usar para esta operación es de 4 procesadores. 4 cores, que en mi caso estaría bien porque es la cantidad de cores con las que yo cuento. Muy bien, pasemos a hacer una demostración y veamos un poco temas relacionados con mantenimiento de índices. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Cómo hacer un mantenimiento apropiado de los índices. Para esta demostración tengo unos scripts preparados, ¿cierto? Me voy a ubicar en la base de datos AdventureWorks para realizar esta demostración. ¿Y qué voy a hacer? Voy a crear una tabla llamada PhoneLog que tiene una columna de identity, es decir, autonumérica, que es PhoneLog ID, y tiene una llave primaria. Si ustedes observan, digamos que como tal no le estoy diciendo explícitamente que me cree un índice, pero en SQL Server por defecto, cuando yo creo una llave primaria, por defecto automáticamente me crea un índice cluster. Entonces vamos a tener un índice agrupado acá para esta columna, y con esta columna es que vamos a jugar para hacer unas manipulaciones de los datos. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a insertar 1000 filas, 10.000 filas más bien, en la tabla. Listo, y vamos a hacer operaciones de inserción. Recuerden que la columna que tiene la llave primaria es una autonumérica, así que durante el proceso de inserción el índice no se debería haber afectado en la fragmentación porque está haciendo todo el proceso de manera ordenada. Insertamos 10.000 filas y ahora en un instante, una vez termine, vamos a chequear la integridad de esa tabla y vamos a chequear la fragmentación del índice que tengamos creado. Muy bien, terminamos de hacer la inserción. Vamos a consultar la tabla. Vamos a ver qué hizo la tabla. PhoneLog. Muy bien, ahí están todos los teléfonos y sus respectivos IDs de log. Listo, consultémosla y tenemos en total 10.000 filas, como ya lo habíamos verificado. Vamos a chequear la fragmentación del índice. Recuerden que la función que vamos a utilizar es index_physical_stats y lo vamos a hacer sobre el objeto PhoneLog, que es la tabla que tenemos creada previamente. Entonces hacemos una consulta de dicha tabla. Observen que me muestra información detallada, tanto de la raíz como de los nodos intermedios y demás. Y observen, digamos que como dato importante está el porcentaje de fragmentación del índice, que en este momento se encuentra en un 1.78%. Es un porcentaje
muy bajo, así que si yo hiciera búsquedas sobre el índice como lo acabamos de hacer hace un rato, pues las búsquedas se van a hacer de una manera mucho más rápida, ya que el índice está bien, no se encuentra fragmentado. Bien, hagamos algunas modificaciones. Vamos a hacer unas modificaciones a los datos. Vamos a cambiar el phone number called, ¿cierto? Vamos a actualizar el dato con un dato aleatorio y vamos a estar saltando entre los índices. Es decir, vamos a estar saltando entre las filas para hacer modificaciones en diferentes filas como tal. En pocas palabras, vamos a disparar la fragmentación del índice, ya que el índice se está viendo obligado, ya que estoy saltando entre filas, entre las 10.000 filas, ya se está viendo obligado a fragmentar o particionar páginas para poder insertar los datos y las modificaciones que yo le estoy especificando. Recuerden que seguramente aquí el fill factor es demasiado alto y le toca entonces buscar páginas para poder terminar su labor de actualización de datos. Bien, esperemos unos instantes a que termine el proceso de modificación de datos. Perfecto, terminamos la modificación de los datos, de las filas que se estimaron y vamos a modificar, y volvamos a consultar la fragmentación del índice. Veamos qué pasó nuevamente. Vamos a ver qué tan fragmentado quedó el índice. Ahorita tenemos una fragmentación del 1.78%. Observen la fragmentación que tenemos en este momento. 90,53%. Realmente la fragmentación es bastante alta, dado la manipulación que hicimos a los datos y que obligamos a que el índice se viera afectado por este comportamiento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como tenemos un 90%, la recomendación de Microsoft, por supuesto, es hacer un rebuild. Entonces le voy a decir que altere los índices, todos los índices de la tabla PhoneLog, pues en este caso solo tenemos uno, y que haga el proceso de reconstrucción del índice. Fue bastante rápido, ¿verdad? Bien, consultamos la fragmentación y vamos a observar cómo quedó fragmentado. Miren esta belleza de resultado. Porcentaje de fragmentación 0%. Después de hacer la reconstrucción, logramos que el porcentaje de fragmentación del índice quedara en un 0%. Entonces, para que vayamos concluyendo, es importante que dentro de las tareas administrativas que un DBA tiene que realizar, debe especificar, por supuesto, tareas de tipo reconstrucción, reorganización de índices, que son tareas que el DBA tiene que programar y tiene que hacer con bastante frecuencia. Hay muchas herramientas, el agente SQL Server les puede ayudar en el proceso de automatización, de programación, pues para que no se vuelva una tarea manual, sino que en realidad podamos hacerla con mucha frecuencia. Bien, con eso cerramos el tema de índices. Muchas gracias.